A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Son ya las 7 de la mañana con 32 minutos. Actualizamos las noticias y hablamos sobre la crisis de seguridad que atraviesa el país. La conversación junto a la experta en seguridad pública del Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Pía Green. Pía, bienvenida a Cuatro Cabezas. ¿Cómo estás? Hola Ignacio, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Pía, bueno, la idea es que podamos reflexionar, que podamos tirar líneas respecto de la crisis que está enfrentando el país, pero partamos por lo más contingente. El general Yáñez propuso que carabineros estuviesen armados 24/7, incluso cuando están de franco. Aquí el general director dispuso que los uniformados que no posean armas o revólveres privados puedan solicitarlos a la propia institución para que así puedan portarlos encontrándose fuera de su turno de trabajo. ¿Qué te parece esta nueva medida? A mí me parece una buena medida, Ignacio, pero me parece una medida que hay que verla con cautela porque ciertamente ya salieron algunas críticas a ella, pero me parece una buena medida de principio. Aquí lo que tenemos que aclarar es que un carabinero de franco es un carabinero que pertenece a la institución y que simplemente no está en ese minuto cumpliendo sus funciones diarias. Sus funciones que le corresponden como carabinero. Pero esto es, ayer conversamos, es como un médico que está fuera del hospital y que está de vacaciones. Claro. Y que se encuentra con un accidente en la carretera. O que está en pleno vuelo, en vacaciones con su familia. ¿Qué hace Exactamente. ¿Qué hace la tripulación? Llama a los médicos que estén a bordo, digamos. Exactamente. Incluso si es que estás en un vuelo y a una persona le da un ataque al corazón y el médico que hay presente es un traumatólogo, igualmente va a poder ayudar. Correcto. Porque está preparado para eso y porque tiene la certificación al día. O sea, este no es un carabinero que lo dieron de baja, no es un carabinero que tuvo algún problema, no es un carabinero que tiene una licencia mental. O sea, hay ciertas características que cumplir, tienen que tener sus cosas de su carnet de tiro al día, sus prácticas, tiene que no haber tenido algunos problemas. Ahí están algunas de las condiciones que puso el general Yáñez. Y entonces es una persona que está preparada y que por lo demás su función constitucional es la seguridad pública y es el monopolio del uso de la fuerza. Por lo tanto, entregarle mayores herramientas a las policías hoy día para que enfrenten esta crisis de seguridad actual que estamos viviendo, a mí me parece una buena idea. Bueno, la decisión busca fortalecer la protección, digamos, del carabinero en sí, la de sus familias, y también habilitarlos para auxiliar de mejor forma a terceros que estén siendo víctimas de la delincuencia, utilizando esa analogía, ¿no?, del médico cuando está fuera de su horario de trabajo. Ahora, lo cierto es que esta medida es una más que se suma a tantas otras porque la situación efectivamente se ha agravado. Los homicidios aumentaron un 12% en la región metropolitana durante 2023. El balance de las 4 fiscalías regionales apunta al crimen organizado como el responsable de gran parte del incremento de la violencia y de los delitos en el último año. ¿Cómo lees tú, Pía, el aumento en los homicidios y la instalación del crimen organizado en nuestro país? Situación que hasta hace pocos años era solamente materias que veíamos por la tele. Sí, así es. Esto lo que nos habla es de una consolidación o de un hecho, ya que el crimen organizado está acá. Si tú te acuerdas, Ignacio, hace 3 años, los más osados hablaban de delincuencia organizada. Hoy día todos hablan de crimen organizado y su instalación en Chile. Y hace un año, por ejemplo, más o menos, nosotros hablábamos de podría ser, hablemos. Esto te habla de una consolidación y no solamente por el aumento de homicidios, sino por la tipología de homicidios o la forma que estos homicidios se están dando. Hay ciertas características que te van indicando que este tipo de delitos que ha cambiado totalmente el fenómeno delictual criminal en Chile, es presencia de crimen organizado. Y la otra cosa que hay que decir, y que muchas veces se nos olvida todo, es decir el apellido del crimen organizado. Porque el crimen organizado no es solamente crimen organizado, es crimen organizado transnacional. Siempre el crimen organizado es transnacional. Y nosotros en Chile, y esto sí lo sabemos hace muchos años, la porosidad de nuestras fronteras, la vulnerabilidad y permeabilidad que tenemos es muy alta. Entonces, cuando nosotros estamos viendo hace mucho tiempo que los delitos más violentos se están produciendo en la macrozona norte, donde especialmente tenemos una frontera mucho más
mucho más permeable, porque en el sur es más difícil por la cordillera, pero en el norte uno ve estas planicies donde es imposible de controlar, y vemos que hay una inmigración desregulada, desordenada, ilegal. Bueno, estamos empezando a ver que hay mayor personas del extranjero que traen nuevas formas criminales y que se van instalando conjuntamente con grupos internos nacionales y empiezan a expandirse por el país. Y hoy día estamos hasta esta presencia de estos grupos en varios lugares del país, con su la mayor cantidad de delitos que ocurren generalmente en la zona urbana, como en la región metropolitana ahora. ¿Qué te parecen las ideas propuestas por el alcalde Carter de la Florida ayer, al estilo Alcatraz, digamos? Una cárcel en una isla, o dijo en una zona desértica, cerrar la frontera norte de inmediato, propuso zanjas, muros y electricidad, todo al mismo tiempo. Estas tres últimas que han sido siempre muy, muy cuestionadas. Me acuerdo cuando lo propuso Donald Trump para la frontera Estados Unidos-México, cuando acá lo propuso en plena campaña electoral el candidato José Antonio Kast. Bueno, como sea, las ideas de Carter han sido ampliamente comentadas en las últimas horas. Sí, yo creo que hay más ideas del alcalde. Y tenemos que diferenciar unas de otras. Yo creo que hay ideas buenas dentro de las que él dijo, y creo que su análisis es correcto. O sea, estamos en un camino que no estamos pudiendo parar. Yo no creo que estemos en el nivel de Ecuador, que es un tema que hoy día se está hablando mucho, cuáles son las diferencias y las semejanzas. No creo que estemos en el despeñadero y que estamos convertidos en un narcoestado, para nada. ¿Ya? Pero sí estamos en un camino que puede no tener retorno si es que no ponemos medidas rápidas. Entonces, en ese sentido se valoran que hayan ideas. Ahora, de las que tú me preguntaste en este momento, a mí me parece que cerrar la frontera de alguna manera es absolutamente inviable. O sea, tenemos una frontera larguísima y es muy permeable. O sea, es cosa de ver. Yo no sé si tú has visto los videos de Colchane. Es un paso donde hay aduanas, hay policía, hay carabineros, hay hasta un escáner, pero la gente no pasa por ahí, pasa por el lado. Claro. Por el lado donde hay planicies, donde es muy fácil pasar. Y si nosotros pensamos que vamos a poner una reja o electrificar todo el pedazo que es enorme, es inviable, es imposible. ¿Ya? Eso es muy difícil de hacer. Ahora, sí hay otras medidas que se pueden tomar, como las que se han tomado, que es el apoyo de los militares para fronteras, y principalmente la inteligencia y otras tecnologías que te pueden ayudar en estas cosas. Hay grupos especializados de la PDI que están en frontera, hay otras cosas que sí se pueden hacer. Esas cosas especiales de hagamos un muro, como dice Donald Trump, a mí me parece bastante difícil prácticamente hacerlo. ¿Ya? En el tema de las cárceles, y este es un tema que yo le he dado mucha importancia al último tiempo, yo creo que no es el tema de construir una cárcel lejos, eso parece una medida más bien comunicacional. Acá lo que tenemos que hacer es una política integral de cárceles. Esto para mí es lo primero que me saltó en el tema ecuatoriano y creo que es el tema principal que estamos viviendo en Chile. Yo creo que hablar de construir más cárceles hoy día no es la medida. Yo creo que hoy día lo que tenemos que hablar es qué vamos a hacer con el sistema carcelario en Chile que no está funcionando y que tiene muchas deficiencias. Por ejemplo, primero que todo, hay que darle mayores facultades y reformular lo que es Gendarmería. Tenemos que repensar si Gendarmería tiene que estar en nuestro nuevo Ministerio de Seguridad o tiene que seguir en Interior. Tenemos que ver cómo ellos enfrentan toda esta situación. El caso de Ecuador, y en caso de Chile también, existe mucha corrupción dentro de las policías de cárceles. ¿Ya? No mucha en Chile, pero existe, porque por alguna razón tuvimos que sacar una ley ahora de que no pueden entrar celulares a las cárceles. Yo me pregunto, ¿por qué estaban los celulares en las cárceles de primera? O sea, claro. No es como que una persona presa entre con un celular a la cárcel y tenga o sea, alguna forma pasan estas cosas. Entonces, eso es lo primero, lo que es Gendarmería. Después, parar con el hacinamiento que tenemos en estas cárceles. O sea, tenemos que ver cómo nosotros podemos tener cárceles que las personas tengan su aislamiento si corresponde que lo tengan. Lo que dice el alcalde Carter en ese sentido tiene razón. Las personas que son de crímenes, de crimen organizado,
no de alta connotación pública, que son dos cosas distintas, pero el crimen organizado, los crímenes más violentos, el alto compromiso delictual requiere de aislamiento y requiere de medidas específicas. Para eso no tenemos que hacerlo en una isla ni tenemos que hacerlo en el desierto. Tenemos que hacerlo en un lugar donde haya seguridad y donde se tomen ciertas medidas que no permitan el contacto con el exterior. Esto se hizo en Italia y tuvo buenos resultados. Es verdad, Italia es otra realidad, y tenía las mafias, hicieron unos artículos en la Constitución bastante específicos, pero tienen resultados. Entonces, estas personas de alto compromiso delictual hay que aislarlas para que no haya contagio criminógeno, que es lo que estamos viviendo hoy día. O sea, hoy día, una persona que entra al sistema carcelario y está en contacto, imaginémonos de bajo compromiso delictual, y está en contacto con otras personas que han cometido delitos mucho mayores, hay un contagio criminógeno que es muy grande y que es a veces hasta inevitable. Y no solamente porque tú quieras, sino porque es una necesidad. Entonces hay que ver cómo nosotros podemos, primero, no todas las cárceles, no todos los delitos necesitan penas de cárcel, privativas de libertad. Y hoy día estamos en un momento de populismo penal tan grande, porque decimos, tenemos que meter a toda la gente presa y tenemos que bajar la edad de meter más presos. Pero eso lo único que hace es que seguimos metiendo gente a la cárcel, y hoy día la cárcel, además de ser la universidad del delito, es la casa matriz del crimen organizado. Claro, en Chile hablábamos de la cárcel convertida en la universidad del delito. En Ecuador, la realidad es que la cárcel se convirtió en la oficina de los narcocriminales. 6 cárceles absolutamente tomadas, ¿no? La fuga de 2 capos de la droga y finalmente la violencia que permeó ya a las calles de forma incontrolable. Los militares hoy toman justamente control de la seguridad y el orden en el país, y observamos con estupor acá, al igual que los mismos ecuatorianos, y esa es la gran pregunta, porque muchos han explicado que Ecuador pasó de ser uno de los países más tranquilos y seguros de la región a una degradación total por parte del narcoterrorismo armado. Todo esto en menos de una década. ¿Cómo se explica aquello? Y si somos realmente un espejo de lo que nos pueda ocurrir en el futuro. Sí, yo creo que un espejo no es difícil decir eso, pero sí los caminos, la criminalidad avanza con tal celeridad y es tan dinámica que ciertamente nosotros podemos avanzar y escalar. Todos los delitos pueden escalar. Y nosotros probablemente pre-pandemia, y éramos conocidos en América Latina por ser un país de delitos contra la propiedad. Tú venías a Chile y te robaban el celular en el metro, eras víctima de un hurto, eras víctima de un lanzazo máximo. No máximo, pero estos eran los delitos más comunes. Hoy día eso se ha transformado en delitos mucho más graves, que te apuntan con una pistola, que te hacen una encerrona, que te hacen lesiones, que es con violencia, te amarran en tu casa y incluso te matan. Y hay homicidios y llegamos al sicariato, al asesinato por encargo. O sea, ciertamente había una escalada. Y si esto puede seguir escalando, puede seguir ciertamente escalando. Algunas de las cosas que explican, que de los análisis internacionales que yo he visto de las explicaciones de Ecuador, hay que ver primero cómo ha evolucionado todo el tema del tráfico de drogas a través de los puertos y de la vía marítima, ¿ya? Y Ecuador en ese sentido ha sido fundamental y hoy día tiene un lugar importante en esa área. ¿Cómo ves nuestra vulnerabilidad portuaria, entendiendo que nosotros también tenemos una costa inmensa, digamos? Exactamente, ese también es un problema, que nosotros, y era lo que te iba a decir a continuación, que nosotros tenemos grandes costas, que tenemos una vulnerabilidad portuaria muy grande, una vulnerabilidad donde antes nosotros, Ignacio, éramos un país lo que se llamaba de tránsito de drogas, porque nosotros estamos muy cerca de los 4 países mayores productores de droga del mundo, que son Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay. Entonces la droga pasaba por Chile y se iba para otro lado. Pero el tema es que para pasar por Chile, al menos, una persona tiene que mirar hacia el lado. Y eso ya empieza a plantar la semilla de la corrupción. Entonces, si alguien mira para el lado, después sí le van a pagar. Estos pagos la mayoría de las veces son en droga. La droga empieza a entrar al país, se empieza a consumir. Hoy día somos un país de consumo de droga, altamente consumo de droga, sobre todo en los jóvenes. Y además estamos llegando al punto de la producción. Y estamos llegando también con droga, que vienen las drogas sintéticas de afuera.
nosotros en el país tenemos algo que es muy poco conocido por la población en general, que son los precursores. Nosotros en Chile, por la industria minera y farmacéutica, tenemos muchos precursores. ¿Qué es un precursor? Es un material que se usa para fines legales, como puede ser la minería, por ejemplo, pero que en este caso se usa para abultar la droga. Por ejemplo, tú un poquito de cocaína la transformas en mucho de pasta base. Claro. Entonces la abulta. Entonces viene la cocaína, acá te invento los números, pero viene 1 gramo de cocaína de Bolivia pura, y acá en Chile le meten cosas y sale 1 kilo de pasta base, y eso se va a otra parte. Y los precursores es una cosa que nosotros en Chile tenemos mucho y que hace que el tráfico de drogas se vaya poniendo más duro y más grave. Entonces vamos teniendo esto. Hay laboratorios hoy día en Chile, están metiendo, ya vemos que entró el fentanilo, porque el crimen organizado avanza y escala. Estamos viendo mucho más trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes está subiendo mucho, más armas, que no solamente son perdidas y robadas, sino que hay tráfico de armas. Entonces el crimen organizado empieza por algo, pero va evolucionando mucho. Y en Ecuador también pasó eso. Y también, perdona, y con esto termino, fue el tema carcelario. La corrupción del Estado en Ecuador, el narcotráfico se metió mucho en el Estado, pero también en el sistema carcelario. Y si bien, perdona, vea, y lo último que te digo es que yo creo que hay una diferencia que es bien grande, que el conflicto armado de Colombia es muy vecino de Ecuador. Entonces eso también hubo una porosidad que se fue instalando, y muy cercano también al conflicto armado mexicano, bueno, nosotros estamos un poco mal. Lo ha dicho la autoridad, desde subsecretarios hasta la ministra Toá, categóricamente no estamos en la misma dinámica de Ecuador. Pero para el cierre y brevemente, ¿no? ¿Qué aprendemos como Estado de lo que ocurre en Ecuador? ¿Qué medidas tomamos hoy para no lamentarnos mañana? Es la gran pregunta que se hace desde la clase política hasta la ciudadanía. Sí, lo primero, yo creo que tenemos que, el tema de cárceles. O sea, nosotros tenemos que hoy día ponernos a pensar en una política del sistema carcelario integral, ¿ya? Y para esto tenemos que llamar a expertos, tenemos que llamar a personas que han trabajado en este sistema y empezar a pensar en algo general. O sea, dejar el populismo penal, ver que existe evidencia que hay delitos que no requieren cárcel, buscar medidas alternativas a la cárcel, o sea, que las cárceles no tengan tantas personas y que se puedan dividir por compromiso delictual, de manera que el contagio criminógeno baje y que nosotros podamos hacer buenas medidas de reinserción y rehabilitación dirigidas particularmente hacia las personas. Lo segundo es el tema de la inteligencia. Esto es fundamental, porque nosotros, y lo que está pasando en Ecuador, claro, hoy día necesitan medidas fuertes frente a una crisis, y sacan a los militares a las calles, y hacen otras medidas que son como de shock frente a una crisis brutal que están viviendo hoy día. Pero esto es porque no hay inteligencia, no hay prevención, no hay políticas que puedan parar esto previamente. El sistema de persecución penal, esto que de la Fiscalía Suprarregional es una muy buena noticia, porque tenemos que ver el fenómeno como un fenómeno global y compartir información entre las instituciones. Eso también es fundamental hoy día. Bueno, y hay varias otras cosas, pero tenemos que estar súper atentos de que no haya más corrupción, que no se instale la corrupción dentro del Estado de Chile, que hoy día hay casos muy específicos, pero no está generalizada. Han habido casos, esto del aeropuerto de la PDI, un par en aduana, bueno, una municipalidad muy conocida que se habló de corrupción, pero no está generalizada. Hoy día tenemos que poner los cortafuegos para que eso no pase, y yo estoy de acuerdo con las autoridades que no estamos en ese punto, pero tenemos que avanzar con medidas urgentes ahora. Experta en seguridad pública del Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Pía Green, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ti, Ignacio, que estés muy bien.